¿Y si te dijera que puedes conseguir el trabajo de tus sueños, ganar más dinero, tener estabilidad e incluso alcanzar muchas de tus metas que llevas años persiguiendo y aún así sentirte completamente vacío? Porque eso está ocurriendo todos los días. Hay personas que despiertan sin ganas de levantarse, no porque su vida sea un desastre, sino porque sienten que están viviendo una vida que en el fondo nunca eligieron. Y quizás tú también hayas sentido algo parecido. Cumples con tus responsabilidades, trabajas, pagas tus facturas, sales con amigos, intentas cuidarte, pero hay una pregunta que aparece cuando todo queda en silencio. ¿Es esto todo? Lo curioso es que esta pregunta no nació con nuestra generación. Hace décadas, en una pequeña isla de Japón donde viven algunas de las personas más longevas del planeta, comenzaron a estudiar por qué había ancianos que, incluso con más de 100 años, seguían levantándose cada mañana con ilusión. No hablaban de dinero, ni de éxito, ni de fama. Hablaban de algo mucho más profundo, algo que ellos llamaban Ikigai. Y cuando descubras lo que realmente significa, entenderás por qué tantas personas trabajan durante toda su vida sin llegar nunca a sentirse verdaderamente vivas. Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades. Podemos aprender cualquier habilidad desde casa, cambiar de trabajo, montar un negocio, hablar con personas del otro lado del planeta, viajar, estudiar, crear. Nunca habíamos tenido tanta libertad y sin embargo nunca había existido tanta ansiedad, tanta sensación de estar perdido, tantas personas preguntándose ¿cuál es el sentido de todo esto? Es una contradicción. Nuestros abuelos luchaban por sobrevivir, nosotros luchamos por encontrar un motivo para vivir. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando una persona tiene hambre sabe cuál es su problema, pero cuando tiene cubiertas casi todas sus necesidades y aún así siente un vacío, ese vacío resulta mucho más difícil de explicar. Quizás no seas tristeza, ni depresión, ni siquiera falta de motivación. Puede que simplemente lleves demasiado tiempo caminando en una dirección que nunca elegiste conscientemente. Nos enseñaron a estudiar, después a trabajar, después a ganar dinero, después a comprar una casa, después a ahorrar para la jubilación. Pero muy pocas veces alguien nos hizo una pregunta mucho más importante. ¿Qué clase de vida merece realmente la pena ser vivida? Y aquí es donde aparece uno de los errores más comunes de nuestra época. Pensamos que el propósito es algo que un día encontraremos, como quien encuentra un tesoro escondido. Esperamos que llegue una señal, el trabajo perfecto, la oportunidad perfecta, la inspiración perfecta. Mientras tanto, los años pasan y seguimos esperando. Existe una historia que ilustra este error mejor que cualquier definición. Cuenta la leyenda que había un anciano jardinero en Okinawa. Cada mañana se despertaba antes del amanecer. No era rico, no era famoso, no ocupaba ningún cargo importante. Simplemente cuidaba un pequeño huerto. Durante décadas hizo exactamente lo mismo. Un periodista que viajó hasta allí le preguntó algo que parecía evidente. ¿No se cansa de repetir lo mismo todos los días? El anciano sonrió, clavó la azada en la tierra, miró las primeras luces del amanecer y respondió: no me levanto para trabajar en el huerto. El huerto es la excusa para vivir el día que Dios me ha regalado. Esa respuesta puede parecer sencilla, pero encierra una diferencia enorme. El periodista veía una obligación, el anciano veía una vocación. Uno pensaba en tareas, el otro en significado. Y quizás esa sea una de las claves más olvidadas de nuestros tiempos. No es el trabajo lo que da sentido a la vida, es el sentido que llevas dentro el que transforma cualquier trabajo. Sin embargo, todavía queda una pregunta por responder. Si el Ikigai no consiste simplemente en encontrar el empleo perfecto, ¿qué es exactamente? Y la respuesta rompe casi todo lo que solemos creer sobre el propósito. Puede que ya hayas visto alguna vez una imagen del Ikigai,
4 círculos que se cruzan, uno representa aquello que amas, otro aquello en lo que eres bueno, otro lo que el mundo necesita y el último aquello por lo que te pueden pagar. Probablemente incluso te dijeron que si encuentras el punto exacto donde coinciden los 4, habrás encontrado el propósito de tu vida. Suena perfecto, demasiado perfecto, y ahí está el problema. Porque miles de personas han convertido el Ikigai en una especie de ecuación matemática, como si el propósito fuera una casilla escondida esperando a ser descubierta, como si un día fueras a despertarte diciendo, ya está, he encontrado mi Ikigai. Pero la vida rara vez funciona así. Piensa en cualquier persona que admires de verdad. No sabía exactamente cuál era su propósito cuando tenía 20 años, ni 30, ni muchas veces 40. Fue descubriéndolo mientras caminaba, mientras se equivocaba, mientras cambiaba, mientras aprendía. Y quizás tú también hayas caído en esa trampa, la de creer que antes de actuar necesitas tener absolutamente claro cuál es tu destino. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si el propósito apareciera después de dar el primer paso? Imagina que entras en un bosque completamente cubierto por la niebla. Solo puedes ver 2 metros por delante, nada más. La mayoría de personas haría una de estas dos cosas. La primera, esperar. Cuando la niebla desaparezca, empezaré a caminar. Y la segunda, dar media vuelta. Si no veo el camino completo, mejor ni lo intento. Pero hay una tercera posibilidad, avanzar esos 2 metros, y entonces ocurre algo curioso. La niebla no desaparece, simplemente te permite ver otros 2 metros más, y después otros 2. Así funciona casi toda la vida. Nunca vemos el recorrido entero, solo el siguiente paso. Sin embargo, queremos tener garantías antes de empezar. Queremos saber que la decisión será perfecta, que no nos equivocaremos, que dentro de 20 años seguiremos pensando igual. Y mientras esperamos esa seguridad, la vida continúa. Porque el tiempo nunca espera a que estés preparado. Quizás el mayor enemigo del propósito no sea la falta de oportunidades, sea el exceso de análisis. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar Okinawa buscaban una explicación casi científica. Esperaban encontrar un alimento milagroso, una rutina secreta, un suplemento, una técnica extraordinaria. Pero descubrieron algo mucho más sencillo. Muchas de aquellas personas mayores seguían teniendo una razón para levantarse cada mañana. Unos cuidaban un pequeño huerto, otros enseñaban a sus nietos, otros fabricaban objetos con sus propias manos, otros ayudaban a los vecinos. No hacían cosas espectaculares, hacían cosas con significado. Y aquí aparece una diferencia que puede cambiar completamente nuestra manera de entender el éxito. Nosotros solemos preguntar, ¿qué quiero conseguir? Ellos parecen preguntarse, ¿quién quiero ser mientras vivo? La primera pregunta mira al futuro, la segunda transforma el presente. Y cuando cambias la pregunta, cambia toda la respuesta. Hay una mentira silenciosa que nuestra cultura repite constantemente. Nos hace creer que el propósito está escondido en algún lugar, como si fuera un objeto perdido. Entonces cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja, de proyectos, de hábitos, pensando que quizás el problema estaba fuera, pero muchas veces el vacío viaja con nosotros, porque no depende del lugar, depende de la manera en que vivimos. Hay personas que convierten un empleo aparentemente sencillo en una misión y otras que convierten el trabajo de sus sueños en una cárcel. La diferencia no siempre está en la profesión, está en la relación que mantienes con ella. Y aquí llegamos a una idea que merece detenernos unos segundos. El propósito no es algo que encuentras para empezar a vivir, es algo que empiezas a construir cuando decides vivir con intención. Puede parecer la misma idea, no lo es. Cambia absolutamente todo porque deja de hacerte esperar y te devuelve la responsabilidad.
Pero todavía queda un problema, porque incluso sabiendo esto, muchas personas siguen preguntándose, muy bien, ¿y qué hago mañana por la mañana? ¿Cómo se construye una vida con propósito cuando tienes una hipoteca, un trabajo que quizás no te apasiona, responsabilidades, miedo a equivocarte y la sensación de que ya es demasiado tarde? La respuesta no empieza cambiando de vida, empieza cambiando algo mucho más pequeño. Y precisamente por eso es mucho más poderosa. Quizá estés esperando que ahora te dé una lista de ejercicios, 5 preguntas, un test, un método infalible para descubrir tu propósito, pero creo que eso volvería a meterte en la misma trampa, la de pensar que existe una respuesta escondida en algún sitio. Y quizás la respuesta no está escondida, quizás se esté construyendo cada día con las decisiones que tomas. Imagina a 2 albañiles colocando exactamente los mismos ladrillos. Uno responde cuando le preguntan qué está haciendo, estoy poniendo ladrillos. El otro sonríe y dice, estoy construyendo una catedral. Los dos realizan el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, las mismas horas, pero solo uno sabe por qué merece la pena hacerlo, y eso cambia completamente la experiencia. La mayoría de nosotros hemos aprendido a fijarnos únicamente en lo que hacemos, pero casi nunca nos detenemos en pensar para qué lo hacemos. Y cuando desaparece ese para qué, hasta las tareas más sencillas pesan. Aquí es donde muchas personas toman una decisión precipitada. Ven un vídeo sobre propósito, cierran YouTube y piensan, tengo que dejar mi trabajo. Pero no siempre es esa la respuesta. A veces sí, muchas veces no. Porque el propósito no empieza con una renuncia, empieza con una transformación interior. Hay profesores que cambian cientos de vidas sin aparecer nunca en televisión. Hay barrenderos que convierten una calle en un lugar digno para los demás. Hay enfermeras que sostienen la mano de alguien en su peor momento. Hay padres y madres cuyo mayor legado nunca aparecerá en un libro de historia. Y sin embargo, su vida está llena de significado. ¿Por qué? Porque entendieron algo que nuestra cultura ha olvidado. El valor de una vida no depende de cuánto llamas la atención, depende de cuánto bien dejas a tu paso. Quizás hemos confundido propósito con fama, vocación con éxito, impacto con popularidad, y no son lo mismo. Cuando observas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad, empiezas a descubrir un patrón. Los estoicos hablaban de vivir de acuerdo con la naturaleza. El cristianismo habla de amar y servir. El hinduismo enseña el Dharma, cumplir fielmente al papel que te corresponde. Incluso Aristóteles decía que una buena vida consiste en desarrollar las virtudes mediante los actos cotidianos. Cada tradición utiliza palabras diferentes, pero todas parecen señalar la misma dirección. No preguntan primero ¿qué quieres conseguir? Preguntan ¿en qué clase de persona te estás convirtiendo? Y esa pregunta es infinitamente más poderosa, porque puedes responderla hoy mismo, no dentro de 10 años, no cuando ganes más dinero, no cuando encuentres el trabajo perfecto, hoy. En la próxima conversación, en la próxima decisión, en la próxima dificultad, ahí empieza tu propósito. Si dentro de una semana olvidaras todo este vídeo, me gustaría que recordaras solo una idea. Quien espera encontrar un propósito para empezar a vivir puede pasarse la vida esperando. Quien decide vivir con propósito acaba construyéndolo sin darse cuenta. Esa es la diferencia. Al principio de este vídeo te hice una pregunta. Te pregunté por qué hay personas que consiguen casi todo lo que soñaban y aún así sienten un vacío imposible de explicar. Quizás ahora la respuesta sea diferente. Quizá el vacío nunca apareció porque les faltaran cosas. Apareció porque les sobraban objetivos y les faltaba dirección. Porque puedes llenar tu agenda, puedes llenar tu cuenta bancaria, puedes llenar tu casa de objetos y aún así seguir sintiendo que algo esencial no está en su sitio.
El Ikigai nos recuerda que la pregunta más importante no es ¿qué voy a hacer con mi vida? La verdadera pregunta es ¿cómo voy a vivir el día de hoy? Porque una vida con propósito no se construye en un solo momento extraordinario, se construye en miles de momentos aparentemente insignificantes. En la honestidad con la que trabajas, en la atención que prestas a quien amas, en la disciplina con la que cuidas tu cuerpo, en la serenidad con la que afrontas las dificultades, en el bien que decides hacer incluso cuando nadie te está mirando. Y poco a poco, sin darte cuenta, esos pequeños actos dejan de ser hábitos, se convierten en identidad. Y cuando cambia tu identidad, también cambia tu destino. Quizás mañana por la mañana no te levantes con todas las respuestas, nadie las tiene. Pero si te levantas dispuesto a vivir un poco más alineado con aquello que sabes que es bueno, verdadero y valioso, ya habrás dado el paso más importante. Porque el Ikigai nunca fue un lugar al que llegar, siempre fue una forma de caminar.